Amigos del buen toreo, bienvenidos una vez más a este rincón donde la pasión no entiende la lógica y donde el arte se mide quizá en latidos. Hoy no estamos ante un episodio cualquiera, hoy el aire huele a tarde grande, huele a expectación, a ese silencio respetuoso que precede a los momentos que hacen historia. Vivimos en momentos en los que dicen que la fiesta necesita renovación, que hacen falta pues nuevos héroes, capaces de cargar con el peso de la tradición y al mismo tiempo traer esa frescura a los tendidos. Hacen falta toreros que no solo pasen al animal, sino que detengan el tiempo, toreros que con una muleta en la mano nos obliguen a creer de nuevo. Y nuestro invitado de hoy es, sin duda, pues el nombre propio de esa ilusión. Llega desde tierras de Aragón con la firmeza del cierzo. Ha demostrado en las plazas más exigentes que tiene el valor seco de los grandes y una estética que bebe de las fuentes más clásicas. Y no es solo ya una promesa, es una realidad que viene empujando fuerte, derribando puertas y ganándose el respeto de la afición más estricta y más dura. Hoy vamos a descubrir que hay en la mente de un torero llamado a marcar una época. Hoy hablamos de sacrificio, de pureza, de gloria, de renovación, de frescura. Así que es un honor recibir hoy en nuestro podcast una semana más al maestro y matador de toros Aarón Palacio, que la verdad que es un auténtico placer contar hoy con. ¿Qué tal? El placer es mío, la verdad, estar aquí echando un rato contigo. Pues la verdad que te quería preguntar, como hacemos con todos, la historia vuestra es la que queremos conocer, porque al final siempre pasa lo mismo. Cuando estáis previo a una tarde, pues como puede ser alternativa, como puede ser una tarde en Zaragoza, en Logroño, os hacen entrevistas, os hablan del momento, de la situación, pero muy rara vez se habla de vuestro inicio, vuestra historia, normalmente, obviamente, vinculadas a escuelas taurinas, y muy rara vez cuando os lo hacen es en coloquios, o más que en entrevistas. Entonces, me gustaría pues que nos cuentes un poco, pues oye, dónde nace tu afición, cómo empiezas y cómo llegas al Aarón Palacio que hoy todos conocemos. Pues mira, yo como mucha gente sabe, soy de un pueblo de Zaragoza que se llama Biota. Por esta zona hay mucha afición al festejo popular, a lo que viene siendo pues las vacas en la calle, los toros de fuego. Y yo la verdad que de muy niño yo siempre he sido un amante del toro como animal. A mí yo recuerdo que mis vacaciones con mi familia era siempre ir a Andalucía y al sitio donde fuésemos buscar una visita para ir a visitar una ganadería, porque admiraba al toro. Y cuando fui creciendo un poco, pues me empecé a aficionar a los recortes, a todo lo que yo había visto más de niño, ¿no? A todas esas cosas que yo había visto. Y un día mi padre me regaló una muleta. Yo, la verdad, que nunca había ido a una corrida de toros, nunca me había interesado mucho el festejo mayor. No sé por qué, igual porque tampoco en mi casa me la habían inculcado. Pero la verdad que cuando me puse por primera vez delante de una becerra, pues oye, hubo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y lo que se suele decir que es un tópico, pero es verdad, sentí algo que hasta entonces no había sentido ni recortando ni haciendo cualquier otra cosa. Y daba la casualidad que el día que yo toreé esa becerra, pues estaba ahí Miguel Cuartero, que es el director de la Escuela Taurina de aquí de Zaragoza, de Mar de Nubes, y fue él un poco el que me incitó a que me apuntase porque lo debí de hacer bien. Y cuando le dije que nunca lo había hecho, pues, ostras, le extrañó y dijo, pues, apúntate a la escuela porque tienes cosas innatas que no son normales, ¿no? Yo entonces ya me apunté a la escuela y recuerdo que el primer día que me apunté, en Mar de Nubes hay un grupo de aficionados prácticos y un grupo de alumnos que quieren ser toreros, ¿no? Y yo recuerdo que el primer día que llegué dijeron, venga, separaos por grupos. En un lado los que quieran ser toreros y en otro lado los que solo quieran aprender a torear. Yo en ese momento no quería ser torero, pero me daba tanta vergüenza irme al lado de los que solo querían aprender que yo me fui al lado de los que sí que querían ser toreros. Y fíjate, por esa decisión, pues ya lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Y empiezas a entrenar. Yo recuerdo que entrenábamos 2 días a la semana cuando yo empecé y yo quería estar entrenando todos los días. Yo llamaba a Miguel todos los días de la semana para ir a entrenar a un parque, a donde fuese. Y ya pues se te mete el veneno dentro y fíjate, hasta el día de hoy. Pero ¿con cuántos años te regalan a ti la muleta? No fue muy pronto, no, yo no era muy pequeño, tenía ya 14 13 años, 14 y casi ya. Y yo me apunté a la escuela taurina con 15 años. Siempre decimos que mi carrera siempre la hemos querido llevar despacio
Pero, ostras, yo ahora he hecho la vista atrás y en 5 años yo he pasado de no saber coger un trasto, ni un capote, ni una muleta, de no haber visto nunca una corrida de toros, a convertirme en matador de toros, que para mí ser matador de toros es algo muy difícil ya, ¿no? Ser figura del toreo es otra historia mucho más complicada aún, pero, ostras, ser matador de toros, tomar la alternativa en Nimes, ostras, la verdad que cuando miro hacia atrás, pues me siento orgulloso de todo lo que he conseguido en tan poco tiempo. O sea, ¿en tu casa eran todos taurinos? O sea, ¿era una familia taurina? No, mi madre nunca le han gustado los toros. A mi hermana, pues menos. Y es verdad que la familia, digamos, de mi padre, y tanto mi padre como toda la familia de mi padre, pues sí que eran más aficionados. Yo, por ejemplo, tengo un tío que es pastor de San Fermines, entonces yo todos los años iba un día a los Sanfermines a ver los toros. Tengo una bodega que sí que tiene cuadros de toros, tiene la cabeza de un toro que mató Paquirri en Zaragoza, pero aún así nunca me había llamado la atención de pequeño como lo hizo cuando mi padre me regaló la muleta, ¿no? O sea, a eso tu madre no le gustaban. O sea, directamente no es que ni No, sí a ni mi no. madre no le gustaban, no le gustaban mucho. La Y verdad, y fíjate, ahora sí, ¿eh? Ahora me viene a ver donde puede. Si no viene es más por mí que por otra cosa, porque le da apuro, pero cuando si es en sitios en Zaragoza o en sitios cercanos a donde ella vive, que es en Zaragoza, pues viene a verme y está encantada de la vida. y fíjate, lo que es la vida, ¿no? Que al final Totalmente. te pasa lo que, pues al final te metes en este mundo, yo creo. Claro, imagino que entonces tu familia se metía un poco bueno, sobre todo tu madre, ¿no? De nuevos, ¿no? En esto. No, mi madre completamente. Vamos, y mi padre igual, ¿eh? O sea, mi padre era un poco como yo. Pues siempre había salido a las vacas en el pueblo. Aquí hay una cosa que se llama roscaderos, no sé si sabes lo que es, que es como una disciplina en la que 5 hombres, bueno, o mujeres, pero normalmente son 5 hombres, se ponen en el centro de la plaza con un roscadero y una vaca pues les pega golpes y tienes que intentar que no te tire. Es una cosa que es muy común aquí, ¿no? Pero mi padre tampoco ha sido nunca, iba a los toros alguna vez, pero más como cosa puntual de un día, ¿no? No era de estos aficionados que tienen el abono de la Feria del Pilar o de Madrid. Tampoco era un gran aficionado a los toros. ¿Y a ti, tú recuerdas algún torero que te llamase la atención cuando empezaste, no? Sí, yo tenía aquí en el pueblo una amiga que era muy, bueno, que sigue siendo mi amiga, que era muy fanática de Roca Rey y yo me acuerdo que yo era muy fanático, el primer torero que a mí me sorprendió mucho fue Morante. Y me acuerdo que cuando toreaban juntos y demás, pues íbamos siempre al bar a ver los toros, que estaban los 5 o 6 abuelos de mi pueblo y nosotros dos viendo a los dos toreros. Fíjate, porque luego lo más habitual suele ser que la gente se hace más aficionada a través de Roca Rey, porque es un torero quizá más llamativo, y luego ya se hacen de la línea de Morante. O sea, tu línea ya la marcas desde que empiezas a ser aficionado. Sí, yo la verdad que lo que te digo, a mí el primer torero que me impresionó mucho fue Morante, fue del primero que yo empecé a ver muchos vídeos, luego me dio una época muy fuerte también por José Tomás. Por el Julio, yo les recuerdo que en la pandemia cuando estaba aquí también me dio una época. Es que también tengo épocas, ¿no? Que me da por un torero y empiezo a estudiarlo, a ver muchos vídeos. Me encanta, por ejemplo, también desde que empecé, y mira que es raro, ¿no? Porque al final cuando tú empiezas, pues lo que tú dices, tienes los toreros de ahora, Morante, Rocarrey, Talavante. Y yo me acuerdo que desde que empecé me impactaba mucho ver toreros de antes. Igual tan antiguos como Manolete o Joselito no, pero de la época de Curro Vázquez, de Antoñete, de Manzanares Padre, toda esa saga de toreros me encantaba y tenían algo que me transmitían, que me hacía estar intentando encontrar nuevos toreros todo el día. Claro, es que yo creo que tu generación y la mía, que son, bueno, nos llevamos muy poco, yo creo, yo soy 2003, imagino que serás de esa quinta, teníamos, yo recuerdo, porque no hemos visto a José Tomás casi, o sea, esa es la realidad. Claro, yo no lo he visto. Lo tenemos mitificado, ¿no? Porque lo hemos visto cuatro Sí, veces contadas no. en cuatro casos. Imagino que eso también te cautiva, ¿no? El hecho de un torero que torea una tarde al año y que pone todo boca abajo y... Mucho, mucho lo de José Tomás. Hubo una época que me obsesioné con José Tomás, que estaba todo el día viendo vídeos también de él. Y lo que tú dices, el hecho de ahora tenerlo como es algo que no lo hay, ¿no? Yo creo que le pasa un poco también con Morante. Igual al revés, porque Morante sí que ha estado toreando mucho y lo tenemos más presente.
Pero lo de José Tomás, ostras, que toree una tarde al año y que haya ese revuelo como antiguamente, que llegaban los toreros a las ciudades y se agotaban todos los hoteles y pues eso también te impresiona mucho. Vale, ¿y tú eres de los que iba a las plazas a por autógrafos y todos los toreros o no? No, nunca me ha gustado ni ahora siquiera en un tentadero no me gusta, a no ser que lo digan ellos, no me gusta hacerme fotos con otro matador de toros o pedir autógrafos. Yo he sido siempre intentar admirarlos en silencio y incluso no me gusta tampoco hablarles porque los días, por ejemplo, de torear, yo sé lo que se siente, ¿no? Y oye, hay gente que no le molesta, por ejemplo, como a mí, que me hablen y demás, pero yo sé que hay toreros pues que prefieren estar más reservados, más callados y yo por si acaso pues me gusta estar en mi sitio y ya está. Oye, ¿tu primer tentadero cómo y dónde fue? Pues mira, mi primer tentadero, ¿te refieres yo ya yendo a tentar o de Tapia de lo que te La digo? primera la primera que has hecho antes, que es cuando sales por primera vez. Pues mira, esa vez es una historia un poquillo larga, pero te la resumo. Había unos novios para un chico de, no sé de qué escuela era, y ostras, el chico estaba muy nuevo, la verdad, y los novillos eran bastante grandes y además eran de la zona de aquí de Zaragoza, que esos animales pues están elegidos, digamos, para correr en pueblos, lo que te contaba antes, no para la lidia como la conocemos, ¿no? Entonces el ganadero llamó a Miguel Cuartero y Miguel vino con dos chicos que tenía en la escuela. Y al hijo del ganadero también le gustaba torear y es amiguete mío. Y entonces el hijo del ganadero estuvo todo el día diciéndole a su padre, oye papá, échanos una becerra pequeña para Ron y para mí, que la vamos a torear. Y al final no la echó. Y primero la toreó él, tal, y luego pues salí yo a hacer lo que pude porque es que era la primera vez que cogía. Yo, cuando mi padre me regaló la muleta, pues empecé a ver vídeos en internet, toreaba de salón yo solo en casa, pues yo qué sé, imaginándome las cosas que estaban bien o que estaban mal. Y intentaba mejorar a base, pues eso, de ver vídeos sobre todo y de ver fotos y de investigar, pero no tenía nadie que me corrigiese. Y la verdad que la becerrilla, yo tengo un vídeo que no lo encuentro además, que me sea muy malo, pero sé que está y en algún lado está, de ese día. Y recuerdo que la becerrilla fue muy buena yo solo toreé por el pitón izquierdo, no sé por qué me resultaba más fácil. Y le pegué 6 o 7 naturales, la verdad que igual son lo mejor de mi vida. Y ahí notas igual que, claro, cuando ya te apuntas a la escuela, ahí notas ya esa... joder, imagino que en tu familia también dirían, cuidado que esto ya va en serio. Bueno, cuando me apunto a la escuela, aún no, ¿no? Ellos me apuntan a la escuela también porque, bueno, mis padres me dejan apuntarme a la escuela porque también, oye, era una extraescolar más. Como tampoco sabían del tema, no sabían lo que es capaz de hacerte sentir un animal así, porque yo que lo sé, si yo, por ejemplo, no fuese torero y sé lo que se siente y no quisiese que mi hijo fuese torero, posiblemente no lo apuntaría a una escuela, porque hay muchos que te dicen, no, yo sí que lo apuntaría y el primer día que le pega un revolcón a una becerra y se le quitan las ganas. Y eso es mentira. Como le pega un revolcón a un chaval, al siguiente día aún lo coge con más ganas. Entonces ellos me dejaron apuntarme pues como, oye, como una extraescolar más, que vas a ir, y además iba un día o dos a la semana, o sea que tampoco era todos los días, y pues lo hicieron de esa forma, tampoco le dieron mucha importancia. Luego ya cuando ya pues matas tu primer becerro, sobre todo cuando ven que hay gente que, ostras, que llegas a casa y dices, "Oh, pues me ha dicho tal torero, tal empresario que me ha visto muy bien hoy", pues ya, oye, todo empieza a cobrar más sentido, ¿no? Porque a la vez tú hacías alguna otra extraescolar, es decir, hacías fútbol o algo así. No, yo siempre desde crío he hecho fútbol, pero yo creo que yo cuando ya me apunté yo a la escuela taurina, yo ya había dejado de jugar a fútbol. O sea, no te veías de jugador de Zaragoza. Bueno, no era nada malo, ¿eh? O sea, yo estaba jugando siempre en el equipo de mi pueblo, pero hubo varios equipos de la ciudad de Zaragoza importantes, de los de arriba. Yo jugaba a fútbol sala, no a fútbol hierba, que me quisieron llamar y tal, pero yo les dije que no, que ya había nacido para otra cosa. Aún no sabía para qué, pero ya había nacido para ser torero. Fíjate, ¿no? O sea, y luego a la vez compaginas todo esto con los estudios. Ahora mismo estás en...
Bueno, ahora este año ya estoy haciendo un curso privado de finanzas y demás. Yo me dividí bachillerato me lo partí en dos, porque yo, bueno, como no sé si lo sabrás o no, yo estoy viviendo en Cádiz, en una finca, y la verdad que yo pues estaba entrenando muchas horas. A los toreros, por lo menos en Zaragoza, no se nos trata como deportistas de élite. Entonces no tenía una ayuda como tal, como puede tener un deportista de élite, ¿no? Para facilitarte pues los exámenes o esas cosas. Entonces me partí los estudios, me ha costado un poco más sacármelo de tiempo, pero bueno, al final, pues oye, con tiempo y ilusión, no tanta como toreando, pero también con una poca ilusión, pues oye, todo va saliendo. Ahora, cuéntame un poco esta etapa ya de Sin Caballos, ¿cómo la recuerdas? Porque yo recuerdo que cogiste fuerza, pero mi sensación con tu carrera es que ha sido de menos a más, es decir, Sin Caballos tenías ambiente, con caballos muchísimo más, y ahora de Matador sigues en esa misma cuesta hacia arriba, o sea, ahora mismo está la gráfica está en alto. Sí, mira, esto es un poco lo que te contaba antes de que nosotros siempre hemos intentado ir despacio. Nunca hemos tampoco, la estrategia que siempre siguió Miguel desde que yo estaba en la escuela, pues era también intentar taparme un poco, que se me viese en sitios claves y que me fuese bregando, digamos, en novilladas, en sitios que no eran tan importantes, para que cuando llegase a las plazas importantes, pues estuviese bien. Entonces, es verdad lo que dices, que de novilleros sin caballos, yo recuerdo que yo me frustraba un poco porque yo iba a torear y pues yo cortaba una oreja o dos, pero ostras, todos mis compañeros cortaban un día un rabo, otro día otro rabo, otro rabo, otro rabo. Y yo decía, estaré haciendo algo mal yo. Y no es que yo estuviese haciendo nada mal, ¿no? Es que yo pues intentaba seguir una senda de toreo que igual en esa etapa de sin caballos, pues como es normal, pues se puede valorar un poco menos. Pero lo que sí que notaba era que la mayoría de profesionales y la mayoría de aficionados de verdad, ostras, cuando me veían siempre recibía muchas críticas positivas por su parte, ¿no? Y eso me motivaba mucho y me hacía pues el seguir con ese interés de seguir mejorando por esa senda del toreo que a mí era la que me gustaba. Y ya pues cuando debuté, ya yo creo que el primer paso fue de lo de Bilbao, cuando debuté con caballos, digamos, lo que me puso un poco más en la órbita de novilleros más destacados fue la tarde de Bilbao. Y ya pues este año, pues con todo lo demás, gracias a Dios, que creo que no me puedo quejar. Siempre uno quiere más, ¿no? Porque pues en Sevilla corté dos y me hubiese gustado cortar tres, en Madrid corté una y me hubiese gustado cortar dos, pero creo que este año pues ha sido importantísimo para ponerme oye, en el lugar que creo que me ha ganado, tanto en el invierno entrenando como nadie, y luego pues en la plaza y intentando todos los días hacer lo que buenamente podía. Es que esto que has dicho al principio es una verdad, ¿no? Cuando uno tiene un concepto más puro, más clásico, en la etapa sin caballos luce poco, porque es una embestida Sí, muy exacto. agresiva, muy violenta, y ahí luce el torero, pues eso, poderoso, Claro, claro. y ahí es que es muy difícil mantenerse en tus ideas, me refiero. No, es muy Cuando, complicado. ¿El qué? cuando ves a todo el mundo eso, cortar rabos y a diario, Claro, y claro. tú por vocación, Es complicado por eso, porque al final yo iba, sobre todo en los pueblos, pues yo iba y, ostras, aunque yo estuviese muy bien, mis compañeros, la mayoría, siempre cortaban un rabo o dos orejas. Y yo, oye, la verdad que, excepto etapas que he tenido peor con la espada, si a mí la espada me funcionaba, yo normalmente también cortaba orejas, ¿no? Pero no era tan. Yo recuerdo que el primer rabo que yo corté fue en Ejea. Yo soy de Biota, que está a 10 minutos de Ejea de los Caballeros. Y yo el primer rabo que corté en mi vida fue en Ejea de los Caballeros. Quiero decir que eran paisanos míos la mayoría. Que es verdad que fue una tarde que estuve muy bien, pero que el primer rabo que yo corté en mi vida fue ahí. Y hasta que yo corté ese rabo, yo había estado en 1000 sitios donde 1000 compañeros míos habían cortado 1000 rabos. Y yo llegaba a mi casa y decía, ostras, torearán mejor que yo, o lo harán mejor que yo, o tendrán más condiciones. Pero lo que te digo, luego con todas las charlas que yo tenía con esos profesionales, o luego venía Miguel
después de una tarde y me decía, pues este me ha dicho esto de ti. Pues eso te pone contento, ¿no? Y te hace decir, no, que voy por buena senda, tengo que mantenerme aquí, seguir mejorando siempre, pero por esta senda y como los burros con las ojeras, para adelante. Oye, ¿y qué está pasando ahí en Zaragoza que están saliendo tantos toreros últimamente? Pues fíjate, no lo sé lo que estará pasando, pero es verdad. Es verdad que en Zaragoza, pues yo creo que gracias a Mar de Nubes, mira, cuando yo empecé en Mar de Nubes éramos 4 chavales. Eh, Éramos 4 y creo que no, ninguno éramos de Zaragoza capital. O sea, uno era de un pueblo, otro de otro, yo de otro. Y ahora mismo hay 30 chicos casi ya en la escuela taurina de Mar de Nubes, que es un número enorme para lo que ha habido en Zaragoza estos años atrás. Eso es todo trabajo, pues, de lo que te digo, de Miguel y de todo lo que ha ido consiguiendo hacer con Mar de Nubes. Y luego, digamos, a mi nivel, que estamos ahora mismo, pues, sobre todo el Mene, Cristiano y yo, pues yo creo que habrá sido casualidad, ¿no? Porque al final Cristiano sí que se fue también a Salamanca, a la escuela de Salamanca, el Menem también se fue a Salamanca, yo sí que me quedé los primeros años aquí en Zaragoza, pero que quiero decir que cada uno hemos salido de un sitio distinto, ¿no? Pero creo que eso es muy positivo para Zaragoza, porque yo soy joven y tampoco tengo muchos recuerdos de hace años, pero Miguel y todos los profesionales con los que hablo de aquí me dicen que hacía años que no recordaban que en Zaragoza hubiese tanto ambiente de toros. Y oye, ahora vas a la plaza y la mayoría de días hay un ambientazo, muchísima gente joven, no te lo imaginas. A mí me pasa que yo voy por la calle y me reconoce un montón de gente, la mayoría chavales de mi edad. Y eso es una alegría, ¿no? Porque eso quiere decir que en Zaragoza, que es verdad que estaba un poco muerta la afición, pues oye, está resurgiendo y que poco a poco, pues toda esa gente al final llama a otra. Y esto es una llamada de unos a otros que hacen al final que las plazas estén llenas. Es que yo siempre he dicho que una de las claves para que una zona concreta funcione a nivel taurino pasa por el tener un referente en la ciudad. Es decir, cuando Bilbao ha funcionado bien ha sido cuando estaba Fandiño. Bueno, y ya no hablo de países, o sea, Perú funciona bien porque está Roca Rey. Bueno, Venezuela ahora está con Colombo un poquito más, pero Portugal, por ejemplo, no está Víctor Méndez y se nota. Colombia no está César Rincón y se nota. O sea, si no Sí, hay referentes, la afición se cae. O sea, esa es la realidad. Obviamente Madrid y Sevilla siempre tendrán referentes porque son ciudades grandes, claro, pero, pero imagino que eso también que se nota, ¿no? Que va siempre muy ligado. se Ahora, nota mucho. eh, esto de los jóvenes quiero que a ver si tú eres capaz de razonármelo porque es curiosísimo. En momentos en los que más en contra se ha estado la tauromaquia, ha habido como un efecto inverso. Ahora cada vez hay más gente joven, que es un auténtico pues placer, ¿no? Ver gente joven. ¿A qué lo asocias? ¿A gente que ha ido en contra y ha hecho el efecto contrario? ¿A Rocarrey? ¿A Morante? Pues mira, yo creo que es un conjunto un poco de todo. Yo siempre he sido muy optimista. Yo el otro día yo tengo una libreta que me gusta escribir muchas cosas, ¿no? No solo de toros, que también la mayoría son de toros, pero de muchas cosas. Y yo tenía una libreta que el otro día me puse a leerla y en un apartado era de hace 5 o 6 años, de cuando empecé, cómo atraer los jóvenes a los toros. ¿Sabes? Y tenía ideas allí, un montón de ideas de, pues, no lo sé, ahora no me acuerdo, pero tenía un montón de ideas puestas de maneras en las que yo atraería a la gente joven a los toros. Y fíjate que ahora mismo, pues, gracias a Morante, a Roca Rey, que ha traído un montón de gente joven, a que yo siempre lo achaco también a que la juventud somos un poco rebeldes y todo lo que nos dicen que no hagamos, pues lo hacemos. Y llevan tanto tiempo diciéndonos que no podemos ir a los toros, que no podemos comer carne, que no podemos ir a cazar, que no podemos ir a pescar. Ahora ya casi que no podemos ni conducir coches de gasolina. Pues la gente está un poco harta, ¿no? Y han hecho el efecto contrario. Ahora yo creo que cada noticia antitaurina que sale de Urtasun, de cualquier lobby animalista que mete un taco enorme de dinero para acabar con, no solo con la tauromaquia, sino con cualquier cosa del mundo rural. Todo eso yo pienso que nos beneficia.
porque la gente se está cansando un poco y se están dando cuenta de que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Y que hay muchos intereses de por medio y que, oye, que la tauromaquia al final, cuando tú te metes y la conoces de verdad, la realidad es la que hay. Hay un toro y un torero que van a la plaza y que uno de los dos va a morir, porque, oye, gracias a Dios pasa mucho menos, pero que el torero también muere en la plaza, ¿no? Y eso es una realidad que ni se puede evitar, ni yo estoy de acuerdo en cambiarla, porque para mí la muerte en la tauromaquia es primordial. Pero algo tiene que engancha y toda esa gente joven que el día que decidieron ir a los toros por rebeldía fueron, pues yo pienso que sentirían cosas como me pasó a mí cuando me puse a torear esa becerra, que dijeron, ostras, esto no es que además de yo estar aquí porque soy un rebelde y me apetece estar, es que además siento cosas que igual no las he sentido con nada más. ¿En tu etapa en el colegio has tenido algún incidente por ser taurino, torero o algo así o no? Nunca. La verdad que yo he de decir que siempre he tenido mucha facilidad para llevarme bien con la gente. Pero nunca, 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 ni por parte de profesores, ni por parte de compañeros, nunca he tenido un problema. Al revés, siempre, incluso profesores antitaurinos, que he tenido muchos, eh, ha ido todo, o sea, siempre han sido muy majos conmigo y, oye, desde su postura, ¿no? Antitaurina, siempre he hablado con ellos, me han tratado con respeto y compañeros igual, o sea, no he tenido nunca una amenaza como he escuchado por ahí de alguien, pues, oye, que me han dicho asesino, que en la vida. Es que normalmente si alguien explica las cosas con educación y tal, normalmente no suele pasar nada. El problema es cuando Sí. ya vas de otras formas. Es ver, yo pienso que muchas veces somos más nosotros mismos, los taurinos, que no sé si nos afligimos, no sé cómo explicártelo, pero que nos pensamos que la gente nos odia muchas veces, ¿no? Y es al revés. Yo en el colegio y en el instituto, siempre todos los trabajos que me han mandado a hacer de cosas que, pues el trabajo este, hace una redacción, pero de lo que queráis. Yo siempre los he hecho de toros, de toreros y nunca, 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 nunca he recibido un comentario malo ni por parte de un profesor ni por parte de un alumno. Y sin embargo tengo compañeros, y antes tenía compañeros en la escuela que me decían, no, yo no lo hago porque imagínate que el profesor me suspende o un compañero me dice algo. A mí me ha dado siempre exactamente igual. Yo al profesor más antitaurino que he tenido en mi vida, todos los trabajos eran de toros. Y él, que era buena persona y era una persona coherente, pues a mí me evaluaba mi trabajo. Que estuviese de acuerdo o no con lo que leía es otra cosa. Pero yo nunca he tenido miedo a que alguien me dijese algo. Yo en Zaragoza a entrenar, ahora gracias a Dios tengo coche, pero cuando no tenía carné, yo me montaba en el tranvía con mis trastos en la mano, ni en bolsa ni nada, con mis trastos, con mi espada, mi ayuda, con mi muleta, mi capote, y excepto una vez en el Parque Grande, que es un parque donde solemos entrenar. Que es verdad que siempre, que habrás visto igual alguna foto en mi perfil de Instagram, que nos pintan a veces abolición taurina, pero que nunca nos han dicho nada. Y alguna vez, pues que escuchas que alguno dice, no, pues que estás toreando y escuchas, no, pues es que al toro lo drogan. Pero que luego les dices algo tú, explicándoselo, y son gente maja, simplemente lo desconocen y la gente, pues muchas veces hablamos desde el desconocimiento y decimos lo que se nos ocurre, lo que hemos leído en cualquier red social, que nos creemos todo lo que nos ponen ahí y lo soltamos. Pero cuando llega alguien que te lo explica, pues mucha gente nos dice, ostras, pues yo no lo entendí así, pero si es así, pues me cambia un poco la forma de ver esto, ¿sabes? Sí, porque es curioso que esta sociedad a mí me molesta mucho, ¿no? Porque yo muchas veces me paro a pensar, ¿no? Porque yo veo mucha gente que no sabe de toros, hablar de toros, es decir, gente antitaurina desde fuera, sin tener conocimiento, y como me pongo en su lugar, nunca hablo de temas que no conozco. Es decir, si a mí alguien me habla de la caza, yo como no tengo ni idea, no hablo. Claro, Y pasa con todo. El problema es que en esta sociedad mucha gente habla de muchas cosas sin tener ni idea mucha. o guiándose por lo que el propio algoritmo de Instagram le pone o de Twitter o de la red social. Totalmente, totalmente. Entonces, quizá habría que hacer un poquito también ese cambio estructural El en otro la mente. día, fíjate, vi una foto yo de un toro en mitad de la plaza, patas arriba, que me imagino, pues, o que se habría dado un golpe y se quedó patas arriba. Y ponía debajo en el pie de foto, este toro se negó
a ser toreado y maltratado. Digo, pero. Y habrá gente que te metías en los comentarios y había gente que se lo creía, ¿sabes? Entonces dices, "Uf, es que hay gente con la que tampoco se puede discutir porque. Vamos, que no te digo solo que sea por esa parte, que también habrá muchos taurinos que sean muy cerrados y no. Yo, por Sí, ejemplo, entiendo la postura de un antitaurino respetuoso. Oye, al final el toreo, lo que te he dicho antes, hay sangre, hay un toro que muere, hay veces que muere el torero y es un espectáculo que hay gente que no lo podrá ver y lo respeto totalmente. Y hay gente con la que se puede hablar y gente con la que no se puede hablar porque le digas lo que le digas, no te van a hacer caso de absolutamente nada. de hecho, a mí me preocupa muchas veces la humanización del animal. Es una de las cosas que me preocupa porque cada vez que vemos, bueno, yo cuando veo por la calle el típico perro que lo llevan En un en un carrito, carrito de estos, o sea, me entran los cuatro males, ¿no? Porque digo, joder, estamos llegando a un punto en el que se trata de humanizar ya no solo al perro, ¿eh? A cualquier tipo de animal, y eso no, yo creo no, cualquier. que no lleva a nada positivo. Luego cuando salen los documentales de la cebra que la mata el león, pues en forma la mundial y la gente se queda sorprendida. Totalmente. Te quiero preguntar, ya volviendo a tu etapa de noviero, que es donde nos hemos quedado, ¿en qué momento te vas de Zaragoza? Pues mira, yo me voy el año de. Yo debuté con caballos en agosto del 2023, pues yo el invierno de antes ya lo pasé entero en Cádiz. Porque yo conocí a Juan José Vera, que es el propietario de la plaza de Tarazona, y él tiene una finca, la de Fuente Imbro. Él es de aquí, de Zaragoza, y pues nos conocimos un día, nos ofreció su casa, porque al final a mí ir a tentar ahí alguna vez cuando nos echaban alguna vaca. Era un viajón el ir, volver, hoteles, gasolina, era mucho gasto y, oye, lo hacíamos porque no nos quedaba otra, pero la verdad que el estar ahí es otro mundo. Estar cerca de todo, te ve mucha más gente también en el campo, porque aquí, oye, también tentamos vacas de las que te he dicho antes, que hay muchas que se dejan, pero al final aquí no te ve ningún empresario, no te ve ningún torero. Ahí yo el primer año que llegué en la finca había periodistas, había más toreros y al final el run run ese de solamente de estar bien en el campo, pues ya te puede abrir muchas puertas, ¿no? ¿Y te fuiste con alguien de la familia o no? No, me fui yo solo con Miguel. Yo vivía ahí normalmente sin. Venía a Zaragoza pues a ver a la familia y demás de vez en cuando y Miguel pues sí que subía y bajaba más porque él pues también tiene su familia aquí, su mujer y todo el lío. Pero yo me quedé ahí pues solo, como quien dice, ¿no? Con él, pero mi familia y todo siguió aquí. Pues es una apuesta gorda, ¿eh? Sí, bueno, yo la verdad que a mí nunca no me costó o sea, no me costó nada el irme, porque a mí Andalucía siempre me ha gustado mucho, el vivir en una finca era mi sueño, y la verdad que, oye, también por el teléfono ahora, yo a la familia todos los días la llamo, hablo con mis abuelos, con mis padres, con mi hermana, no hay problema de nada, ¿no? Entonces, pues la verdad que no me costó, he estado ahí que me han tratado y ahora me estoy como uno más de la familia porque los considero familia también. Entonces, pues yo estaba ahí de maravilla, la verdad. Ahora, el acento no se te ha ido. No, no, el acento no se me va. Es verdad que ahora llevo también por aquí 2 o 3 semanas y ya en cuanto estoy por aquí se me vuelve a pegar, que cuando estoy por Cádiz un mes y pico ya empieza a notar también un acento raro, ¿sabes? Eso le pasaba a Guillermo Hermoso cuando venía de México, se le notaba el Se acento. Al notaba, final, ¿no? Claro. dado un tiempo se tiene que notar. Claro. Oye, la etapa ¿cómo surge lo del tato? Pues mira, nosotros con la escuela, el Tato es embajador de Mar de Nubes. Son el Tato, Roberto Bermejo y el doctor Valcarreres, embajadores de Mar de Nubes. Y los primeros años de la escuela, pues el Tato nos ayudó mucho, la verdad. La escuela nos llevaba a lo de Juan Pedro a tentar, que para nosotros era lo de Juan Pedro, ahora igual, ¿no? Pero entonces, imagínate, no habíamos salido del campo de las ganaderías de por aquí y de repente me acuerdo que un viaje fuimos a lo de Juan Pedro, a lo de Fermín Bórquez, que estaba Paco Jeda. Y luego fuimos de Tapia a un tentadero que había público en Sanlúcar de Barrameda. Viajes impresionantes. Y yo lo conocí ahí, a él,
Y bueno, pues en esa etapa de sin caballos él siempre estuvo muy pendiente de mí y ya después de debutar, yo debuté en Tarazona y aún no estaba con él, pero ya el año siguiente ya sí que empezamos a estar juntos y hasta hoy. Que, fíjate, yo recuerdo un reportaje que creo que le hicieron a él en Guantoro Sí, y, exacto. y te entrevistaron a ti. Sí, Y yo cuando te vi que, o sea, te vi con una claridad, tenía los objetivos clarísimos. O sea, me sorprendió una barbaridad. Porque no me acuerdo qué declaración hiciste, pero súper claro. Tu camino y cómo tenía que ser. Y me sorprendió muchísimo la claridad con la que tenías ya todo. O sea, ya de hace, pues eso ya un año o dos, ¿no? 2 años, sí, creo. y ahora sí, sí, este año no ha sido, pues sería el pasado o el anterior, 1 o 2 años. Y yo la verdad que sí, yo desde muy niño siempre en todo he tenido las ideas muy claras y también para lo bueno y para lo malo, ¿eh? También te digo que si un día, yo soy de la opinión de que si un día veo que no valgo para esto o que no estoy aprovechando las oportunidades que tengo, yo igual que estoy aquí me voy. O sea, yo no estoy aquí para ser uno más, ¿no? Yo tengo claro que lo que quiero es ser el mejor, estar en donde quiero estar, en el toreo. Y porque además creo que lo bonito del toreo es estar ahí y lo tengo clarísimo, el camino que creo que tengo que llevar, lo que tengo que hacer y luego Dios decidirá, ¿no? Porque cada uno, luego en la vida pasan muchas cosas, estar ahí es casi imposible, llegan muy pocos, pero yo lo tengo claro que el sitio donde quiero yo estar es ahí arriba con los mejores. Cuéntame un poco la etapa con picadores, porque ha sido es la más reciente, obvio, ¿no? Al final está muy, muy cerca. Pero ha sido una etapa en la que has pisado, yo creo que todas las plazas importantes, en la que ha habido triunfos bastante importantes. De hecho, Sevilla, yo creo que es el que primero se nos viene a la cabeza. Quiero que me cuentes un poco cómo recuerdas esa etapa, porque ahí, volviendo a lo de antes, ese novillo te viene mucho mejor para tu forma de torear. Le ha pasado a muchos, ¿no? Cerca de tu generación está Manuel Román, está también Javier Zulueta, y ese tipo de corte para el novillo ya picado, muchísimo mejor. Mucho mejor. Luego también es verdad que en esas plazas, en las novilladas picadas, pues ya va gente también más aficionada. Entonces, pues oye, ya se valoran muchas más cosas, ¿no? Yo el primer año con caballos solo toreé una, que fue el debut en 2023, en agosto, y ya el año siguiente pues ya hice la temporada entera, ¿no? Toreé en Garlín, en Sevilla, toré en Bilbao. Y esa temporada fue muy buena para mí, pero lo que te he dicho antes, hasta Bilbao, sobre todo, Bilbao sí que un poco más porque era televisada, yo estaba más en boca de aficionados y de profesionales que más en boca de la gente en general. Y bueno, ya esta temporada pues ya ha sido distinta, ¿no? Ya he ido a plazas, la mayoría no, a todas, plazas importantes. Gracias a Dios, en casi todas ellas he salido a hombros o he cortado una oreja, que por ejemplo en Madrid, para mí cortar una oreja es algo importantísimo. Y luego plazas de menor importancia, que no son plazas de primera, pero que aún así tienen mucha repercusión, como pueden ser pues el Puerto, cualquier plaza de Francia, que en Francia, en cualquier sitio, hay mucha gente que te ve y te abres muchas puertas. Entonces, pues esta temporada ha sido ya muy importante. Me ha puesto en un lugar que me ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque yo siempre lo digo que yo tengo clarísimo que esto es a base de entrenar mucho, oye, de tener el toreo también en la cabeza y en el corazón, pero de mucho trabajo, de pensar mucho en el toreo. Y no, con esto no digo ir a correr 10 horas o yo una vez escuché al maestro de Bordales que decía, si el estar metido en esto no es entrenar 150 horas o irse a correr a la máxima velocidad, no, es estar metido y estar pensando en cómo mejorar y el verte un vídeo y querer mejorar una cosa. Y a base de eso, pues esta temporada, gracias a Dios, me ha ido bien y este invierno está siendo igual o mejor que el anterior, así que espero que la temporada que viene, pues vaya por la misma senda que esta
y espero que la supere con creces, ¿no? Sí, porque yo recuerdo, has hablado del puerto, y yo recuerdo un inicio de faena que me salió más de una vez por Instagram, en vídeos. Yo no sé si ha sido de los mejores inicios de faena de tu carrera, pero yo recuerdo ese clip, ese inicio en los medios, no sé si... Yo te hablo de ese flash, que lo tengo grabado en la cabeza porque me salió, ¿no? En pleno Del verano. cartucho del pescado, dices, ¿no? Del puerto. Exacto, sí. Sí, puede que sea uno de los mejores. Yo el cartucho de pesca, pues lo que te digo, ya me había salido muy bien en algún, en muchos no, tampoco me voy a pasar, pero en algún sitio, me había salido bien en algún sitio, pero claro, habían sido sitios que no, o que no había tenido la repercusión que tuvo lo del puerto, por ejemplo, o que simplemente, pues, allí en cualquier pueblo, pues, es normal que la gente no le dé la importancia que tiene, ¿no? Que para mí, por ejemplo, el cartucho del pescado es algo muy bonito, que es difícil de hacer, que no se ve mucho, por ejemplo, entre los novilleros y oye, pues que luego llegues a una plaza tan importante como el puerto, lo hagas, te salga bien y además la gente te lo valore y pues es algo bonito. Ahora, ¿Aarón Palacio o Aarón Palacios? Era un palacio. Pero vamos, en todos sitios me ponen palacios. Ahora ya me van corrigiendo y en la mayoría me ponen palacio, pero aún así aún hay en alguno que se equivocan y me ponen la S. Es que yo lo. La verdad que, mira, para otras cosas no sé, pero para los nombres soy súper respetuoso. Más o menos me suelo quedar siempre según entráis, más o menos, me suelo quedar con él. Pero el tuyo, he visto de todo. O Sí, sí, sea. sí. No sé, hasta no sé si te la han llegado a poner alguna vez con una A. Eso ya sería histórico. Sí, también, también. Con una a veces me han cambiado hasta el apellido, muchas cosas. Pero bueno, que eso me dice Miguel. Miguel siempre me decía con esas cosas cuando me ponía en Palacio, me dice, tú te han puesto Palacios. Ese día pega 15 naturales a cámara lenta y no te preocupes que ya les diremos que no es Palacio, o sea, que no es Palacios, que es Palacio. Y en la siguiente tarde que te pongan, te pondrán el apellido bien. Pero vamos, también te digo que es que hay gente de mi propia familia que tiene Palacio en el apellido, que tú hablas con ellos y, no, pues no sé qué Palacios. Y yo, pero chico, que somos Palacio, no Palacios, que Palacios es otro apellido. Así que bueno, tampoco le doy mucha importancia. A todos nos cambian el nombre muchas veces, ¿eh? También a Javi Zulueta he visto algún cartel que se le han puesto mal, a Marco Pérez muchas veces le han puesto Marcos Pérez. O sea que al final, pues. Es normal. Eso conforme nos vayan conociendo y nosotros nos lo ganemos en la plaza, todo el mundo se acordará de nuestro nombre. En mitad de la faena, hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Quiero que me cuentes un poco cómo es torear en las ventas, en Sevilla, en Zaragoza. Zaragoza, más que nada te lo pregunto porque nadie es profeta en su tierra, está claro, pero tiene que ser, en tu caso, una situación especial. El primero porque vuelves a Zaragoza. Segundo porque das la vuelta al ruedo y conoces gente. Y cuando entras a la plaza te saluda a todo el mundo. Ya tienes esa presión, ese plus de presión encima. Hubo además una época en la que se hacía una rivalidad entre Cristiano y tú. Ujú. eh, Dos conceptos diferentes, pero ambos aragoneses. Y me gustaría que me cuentes un poco cómo es torear en Zaragoza, torear en Madrid, torear en Sevilla, al margen de Bilbao, ¿no? Que la pongo un poco aparte y que la tiro un poco porque es mi tierra, pero que Zaragoza, sobre todo, creo que es la que más te ha tenido que marcar, yo creo, vamos. Mira, la que más me ha impresionado ha sido Madrid. De llegar a la plaza y decir, hostia, estoy en Madrid. Y mirar esa plaza hacia arriba, es una plaza que impone mucho, que da mucho, que quita mucho. Y por eso es la más importante del mundo al final, ¿no? Porque todo lo que pase ahí tiene mucha importancia. Sevilla es una plaza a la que yo voy encantado, que me encanta desde antes de querer ser torero. La plaza de Sevilla ya era un sitio donde yo iba y me encantaba darme vueltas por ahí, a verla simplemente de la plaza. Y que cuando he toreado, yo he toreado sin caballos y dos tardes con caballos, siempre me he encontrado muy a gusto. Siempre, más este año, ¿no? Que posiblemente sea
una de las mejores tardes de mi carrera. Pero el año pasado igual, fue una tarde muy importante para mí, de sin caballos, que no corté nada porque con el descabello me lié, también fue una tarde importantísima para mí. Y Zaragoza, he tenido como dos sensaciones. Yo este año toré con caballos en la feria de San Jorge, con mano a mano con Cristiano, y yo ese día la verdad que iba más relajado. No, no relajado en el sentido de me da igual lo que pase, porque eso nunca lo pienso, pero relajado en el sentido de que era como mi presentación de novillero con caballos en Zaragoza, porque yo toré sin caballos y tenía la verdad que un recuerdo malillo, porque no fue de mis mejores tardes. Y uno de mis compañeros tuvo un triunfo muy fuerte, entonces como que esa tarde la recordaba mal. Y yo la tarde de San Jorge yo iba muy decidido, sabía que iba a pasar algo importante. Y iba tranquilo, dentro de lo que se puede ir tranquilo, pero iba decidido. Y sin embargo en el Pilar ya fue una tarde en la que noté más presión de a mí mismo. Fue una tarde importantísima, aunque no salía a hombros. Puede que de las 4 tardes de Matar de Toros, como tarde de proyección y de sentimientos míos y de encontrarme yo, puede que la más importante sea Zaragoza. Y esa tarde sí que noté presión porque yo me recuerdo que andaba mirando la taquilla todos los días, no paraba de crecer la gente que iba a verme cada día era más. Y yo sabía que mucha culpa de eso la tenía yo, ¿no? Y recuerdo cuando llegué ahí, lo que tú dices, cuando llegas con la furgoneta a Zaragoza, que hay un montón de gente esperándote fuera, a la mayoría de gente la conoces, te sientes responsable de estar bien, porque muchísima gente se desplazó, no solo de Zaragoza, de muchas partes de España, a verme a mí. Entonces yo decía, ostras, como esté mal yo hoy aquí, me retiro del toreo. Yo no vuelvo a pillar esta plaza como esté mal. Y la verdad que noté un calor de la gente impresionante, un apoyo bárbaro por parte de todo el mundo. No salía a hombros, que es el único pero que le puedo poner a esa tarde, porque, oye, todos los días tampoco se puede salir a hombros, ¿no? ¿Que me hubiese encantado? Sí, pero todos los días no se puede. Y aún así fue una tarde que nunca olvidaré porque, ostras, con 4 tardes como matador de toros, llegar a esa plaza y verla llena en un mano a mano con una figura del toreo, me ponía los pelos de punta, ¿no? Y es una tarde que creo que siempre la recordaré con mucho cariño. Y además, yo toré 3 toros, pues 2 de ellos los tienen 2 amigos míos que se quedaron con la cabeza. Entonces, ese recuerdo siempre, cuando los vea, siempre me vendrá a la mente. Es que es muy gorda que hay de las cuatro corridas que lleves, todas sean en plaza de segunda y primera. Sí. Es lo que hablamos, es gorda porque yo creo, por lo que me han contado, que antiguamente pues, los toreros les daba más tiempo a bregarse en las plazas de pueblos para llegar ahora a las ciudades preparados, ¿no? Ahora es al revés, ahora tienes que triunfar en las ciudades grandes para que te pongan en los pueblos. Y es un poco incoherente porque al final la exigencia que hay en Madrid o en Sevilla y en Zaragoza, pues es una exigencia que tiene que venir de chavales que estén preparados, que hayan tenido posibilidades de poder torear en sitios, ¿no? Pero al final es lo que hay y cuando te ponen, tú no puedes ponerte excusas ni decir, no, es que no he toreado en tal sitio. Al final sale un toro y lo que yo estaba haciendo durante toda la temporada, lo que tenía que hacer en Logroño, en Nimes, en Logroño, luego, gracias a Dios, en Logroño otra vez y en Zaragoza. Y es así como me lo planteé y gracias a Dios pues me salió bien. Oye, creo que me cuentes la alternativa, cómo se fragua y me sorprendió, ¿no? El tema del traje de luces, respetaste el rito. Em, ¿Dudaste en algún momento de cambiar el color del traje? ¿Lo tenías No, el clarísimo? color lo tenía claro, el bordado y la piedra, que el color, pues sí, más estuve mirando muchos trajes de muchos toreros para ver cuál me gustaba más o menos, pero el color siempre tuve claro que quería que fuese blanco. ¿Y cómo recuerdas cómo se fragua esa tarde? Pues mira, esa tarde se fraguó varios, bueno, meses imagino que sí, ahora no me acuerdo muy bien exactamente cuándo fue,
Pero se fue haciendo poco a poco. La verdad que Simón se portó muy bien conmigo porque, oye, también he de decir que creo que por la trayectoria que llevaba con caballos ese año, pues si alguien se la merecía, creo que era yo. Pero he de decir que se portó muy bien porque tampoco tenía la obligación de hacerlo, ¿no? Y en principio, pues el cartel inicial que a mí me dijeron era Manzanares y Roca, que me pareció perfecto porque con el maestro Manzanares pues he tenido la oportunidad de estar alguna vez con él y compartir ratos con él y me parece, aparte de ser un torero excepcional, me parece una persona también excepcional. Y con el maestro Rocarrey había estado menos, pero al final, pues lo que tú dices antes, ¿no? Desde siempre yo lo había admirado mucho por ser el torero, aunque creo que tenemos conceptos distintos, pero por ser el torero ejemplar. Y yo al final, con mi concepto, yo quiero llegar a donde está él. Entonces, me hacía mucha ilusión por las dos partes. Y la ganadería, pues también me hacía mucha ilusión porque con don Borja Domecq me llevo muy bien. También tenemos muy buena relación. He estado muchas veces tentando en su casa, gracias a Dios. Y la verdad que es que no podía pedir más en el cartel. Entonces, cuando ya se cerró, salió y luego hubo el cambio que hubo, que Manzanares pues cortó temporada y se metió Pablo. La verdad que tampoco me dio ninguna pena porque la verdad con Maestro Manzanares pues me hacía mucha ilusión, pero es que con Pablo también, porque como bien sabes, el Tato es asesor artístico de Pablo y pues yo también coincido con él muchas veces en el campo, entrenando en Sanlúcar, así que también me hacía mucha ilusión y fue un día que gracias a Dios fue todo muy bien. Vino muchísima gente también, no solo tampoco de Zaragoza, sino de muchos otros lados a verme. Y además, pues oye, la guinda del pastel fue que pude salir por la puerta de los cónsules, así que, ¿qué más se puede pedir, no? ¿Hubo opción también de tomarla en Zaragoza o no? Bueno, no sé si hubo opción o no, pero desde un principio yo creo que cuando se empezó a plantear lo de Nimes, que me imagino que fuese pronto, pues nos gustó la idea. Y yo creo que tampoco se llegó a plantear la idea de Zaragoza. Además, Zaragoza tiene el inconveniente de que, hombre, si es en abril, pues bien, ¿no? Pero si es en octubre, es Zaragoza y termina la temporada. Quedan muy pocas ferias, Jaén y yo creo que poco más. Entonces, es arriesgado, ¿no? Porque tomas la alternativa en Zaragoza y si se dan las cosas bien, vale, bien, pero que tampoco te asegura nada para el año siguiente. Y si no se dan las cosas muy bien, pues ahí se corta lo que hay. Yo con la opción de Nimes, al día siguiente tenía Logroño, ¿no? Que era una corrida de toros también en una plaza muy importante. Yo sabía que lo de Nimes era muy importante y tenía claro que tenía que pasar algo. Pero si por cosa de Dios no pasaba nada ese día, pues tenía otra segunda oportunidad en Logroño pues para arreglar lo del día de antes. Gracias a Dios, pues en Nimes salieron bien las cosas y en Logroño también. O sea que no me puedo quejar. Claro, yo te quiero preguntar un poco por ese día, porque Nimes es una plaza de toros especial. Bueno, una plaza de toros es un anfiteatro. Los pasillos son largos hasta que uno llega allí al patio de cuadrillas. De hecho, yo no he estado, ¿no? Pero mucha gente me ha dicho que es una joya arquitectónica, porque por dentro pues todavía guardan, pues eso, jaulas donde estaban los leones antiguamente, o sea, cosas Sí. muy antiguas, o sea, que se respira ahí ese aire. ¿Cómo recuerdas esos momentos de cruzar esos pasillos eternos y llegar hasta el patio de cuadrillas? Pues es lo que dices, es una plaza que a mí también me impactó mucho porque de momento llegas y los días de reventón de carteles de figuras, eso está llenísimo. O sea, la parte de fuera, que es así como una esplanadilla, estaba a reventar de gente. Y claro, tú llegas con la furgoneta, ves esa cantidad de gente, ya la plaza tan bonita que es por fuera, que lo que dices, que al final pues es un coliseo romano y te lleva a los siglos donde los hombres se pegaban con leones y me imagino que con toros igual también.
Y cuando ya te bajas de la furgoneta, ese día que había tanta gente que, pues oye, tanto los franceses como los españoles, pues están con el chico que va a tomar la alternativa, ¿no? Y ya te metes por dentro, la capilla es muy bonita, es todo como muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver y te pone los pelos de punta cuando estás en ese patio de cuadrillas, miras para afuera y ves toda esa gente sentada, que parece otra época, la verdad, es que parece de otra época, aunque la gente vista como ahora, tú estás ahí y por el entorno, cómo se escucha todo, parece que estás en... Hay un rumor, no sé si es verdad. Yo te quiero preguntar. ¿Te equivocaste de furgoneta o no? No, no es que me equivocase, es que, o sea, es verdad, pero es mentira, las dos. Me sacaron a hombros por la puerta de los cónsules. Imagínate cómo estaba eso. Es de las puertas grandes más bonitas de mi vida, con diferencia. Yo solo recuerdo ver a gente intentando tocarme, intentando arrancarme una morilla. Impresionante. Además, por unas luces muy bonitas. Muchísima gente. Entonces, yo salí por la puerta de los cónsules y el que me llevaba a hombros giró hacia la derecha y la furgoneta venía por la izquierda, detrás. Entonces, claro, nosotros íbamos hacia allá y la furgoneta iba detrás nuestra, mi furgoneta. Pero con toda la gente que había, la furgoneta iba muy despacio, nosotros íbamos más deprisa que ellos. Entonces, fuimos dando la vuelta a la plaza, me dieron la vuelta a toda la plaza y no encontramos la furgoneta. Y la seguridad de la plaza nos dijo, oye, abrieron la puerta de una furgoneta y me metieron ahí. Y era la furgoneta de los picadores de Pablo Aguado. Que yo me llevo muy bien con ellos porque Mario, que es picador de Pablo, muchas veces va en mi cuadrilla. Y entonces cuando me entré ahí me sentía como en casa, como si fuese en mi furgoneta. Pero claro, iba toda mi cuadrilla en mi furgoneta y yo en la furgoneta de los picadores de Pablo Aguado. Pero no fue porque nos equivocásemos, fue porque nos dijeron los de seguridad, oye, montadlo ya porque aquí hay un montón de gente, nos están dejando andar, no encontramos la furgoneta y os tenéis que marchar ya. Sí, Ahora, sí. y en lo que pasó en el ruedo, ¿cómo recuerdas esa tarde? Porque al margen de todo este tipo de anécdotas de la tarde tan importante que fue, hubo un triunfo. O sea, ya y triunfar el día de la alternativa no es sencillo, vas con presión, rodeado de figuras. Es cierto que yo creo que Nimes, yo creo que será de las plazas donde más gente toma la alternativa, al margen de por el lugar que es un público que va muy a favor, es decir, que no es un Sí. público que quizás esté con el cuchillo en la boca. No, no, no. Pero me gustaría que me cuentes cómo fue esa tarde, esa faena, cómo la recuerdas, sobre todo la faena de las dos orejas. Pues mira, es verdad que Nimes es una faena que, o sea, es una plaza que es una plaza agradable, ¿no? Donde la gente pues va a pasárselo bien, a ver torear bien. Y sobre todo yo creo que no solo en Nimes, sino, a ver, excepto en Madrid, que siempre hay esa exigencia, o en Sevilla, pero en Sevilla yo creo que ya menos. Los días de alternativa, pues la gente, como es normal, está con la persona que toma la alternativa, ¿no? Porque es un día muy especial para nosotros y yo creo que la gente se lo toma como incluso personal de que el día sea agradable para todo el mundo, ¿no? Y yo mi primer toro, el de la alternativa, pues fue un toro que tuvo muchas virtudes, pero estaba muy justito de todo. Y es verdad que aunque Nimes es una plaza favorable para los toreros, aún así en Francia les gusta el toro que se mueve y que el toro tenga vida, ¿no? Y ese toro pues tuvo muchas virtudes, pero igual le faltó un poquito eso. Y fue una faena que yo me encontré muy bien, que tuvo mucho eco y que cuando yo llegué al callejón, el maestro El Tato me dijo, estate contento porque lo que has hecho es muy importante, el mantener la atención de toda esta gente con un toro que le faltaba eso, es algo muy importante. Y me dijo, y yo creo que si no lo pinchas porque lo pinché, le cortas dos orejas. Pero bueno, a ese le corté una y luego ya el segundo toro mío. Fue un toro que fue mucho más complicado, que fue brusco, que no fue sencillo, pero que se movió mucho. Eso sí que es verdad, se movió mucho. Luego fue a peor, pero tuvo un momentillo que el toro se movió. Y la verdad que me fui a Portagayola y la gente estuvo muy metida toda la faena conmigo. Lo maté bien además y ese fue el de las dos orejas.
La tarde, pues no te digo que sea como por ejemplo la del Puerto, que yo artísticamente me fuese súper contento, pero fue una tarde muy positiva que con lo que tuve hice lo que creo que tenía que hacer, que sobre todo con ese primero pues lo toreé como a mí me gusta y con el segundo pues fue más una pelea, pero siempre, como digo, ¿no? Al final lo que vemos en Morante, Morante le pega ahora mismo y antes a muchos toros también. Les pega fiesta a muchos toros que son complicados y yo pues intenté hacer lo mismo con el segundo y bueno, tuve suerte que pude cortar 3 orejas esa tarde. Em, ¿Se te hizo larga la espera desde el primero al sexto o no? Bueno, no, la verdad que no, porque además las figuras son figuras del toreo por algo y tanto Roca como Pablo se apretaron una barbaridad. Pablo toreó un toro de manera exquisita y Roca estuvo con un toro complicado, impresionante de bien. O sea, Roca porque con el descabello también se lió mucho, pero si no, hoy también hubiese cortado 2 orejas, segurísimo, vamos. Y Pablo, pues lo mismo, toreó un toro, yo de las mejores que en directo, la mejor vez que lo he visto en mi vida, y de las mejores veces que lo he visto yo tanto en vídeos como en persona, ¿no? Entonces no se me hizo larga porque yo, antes de ser torero, soy aficionado, y aunque es verdad que cuando yo toreo, quiero ser yo el mejor y estar yo el que mejor, y no le deseo el mal a nadie, pero si estoy yo mejor, mejor. Pero es verdad que, oye, con todo lo que pasó esa tarde, que fueron muchas cosas, pues no me dio tiempo. Y además que en esos momentos no te da tiempo a aburrirte. Ni a que se te haga largo. ¿Te acuerdas de lo que te dijo Roca Rey en la Sí, sí, ceremonia? sí. La verdad que tanto los dos, como Pablo como Roca, se portaron muy bien conmigo todo el día, no solo por la tarde. Estuvieron muy pendientes. Todo el rato yo los neté cercanos, ¿sabes? Lo que te digo, siempre con ese punto de que son figuras del toreo, que es normal, que yo recuerdo que vi una entrevista del Juli que decía que en el toro de su alternativa, Manzanares Padre le hizo un quite por chicuelinas del carajo. Y dice, me cago en la leche, en el toro de mi alternativa me haces este quite. Entonces son figuras del toreo por algo. Y Roca me dijo que disfrutase mucho del toreo, que lo viviese con mucha intensidad, que es un camino muchas veces duro, pero que cuando hay un tío que, lo que te digo, que lo vive con intensidad y con ganas y que ama de verdad esto, que el toreo es muy agradecido y la mayoría de veces todo lo que tú le has dado te lo devuelve con creces. Pues yo te voy a dar el consejo de que lo apuntes, lo que te dijo. Porque la mayoría de los toreros no se acuerdan. A mí no se me olvida, la verdad. No sé, seguramente lo tengo apuntado por ahí porque es lo que te digo, me gusta escribir muchas cosas y yo recuerdo que la noche de esa alternativa escribí alguna cosa y me imagino que igual puse eso. Pero vamos, aún así no se me... A ver, las palabras exactas no serían así, ¿no? Pero el mensaje se me quedó muy grabado y lo tengo en la mente y espero que nunca se me olvide. Ahora, no hubo tiempo para celebrarlo porque tenías que irte a Logroño. O sea, de la plaza a la furgoneta de los picadores de Pablo y de la furgoneta de los picadores de Pablo al hotel. Me duché, me monté en la furgoneta y para casa. Pero bueno, para casa no, para Logroño. Llegamos a Logroño a las 7 de la mañana y yo la verdad que durante el viaje no pude dormir mucho. Llegué a Logroño a las 7 de la mañana, me di un paseo por Logroño, me eché a dormir, me levanté a la hora de comer, comí, me eché una siesta y a torear. Y el móvil ardiendo. Sí, la verdad que sí, no te lo voy a negar. El móvil ardiendo, mucha gente llamándome, sobre todo por las redes sociales, pues muchísima gente escribiéndome. Y bueno, yo intento contestar a todo el mundo, es verdad que muchas veces es difícil porque es mucha gente la que te escribe, pero y agradecido también, ¿no? Porque todo eso pues es muy positivo. Ya para cerrar, te quiero preguntar por aquello de la Dana. Estuviste también allí ayudando. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo se te iluminó la bombilla y fuiste para ello? Pues sí, mira, yo cuando pasó lo de la Dana, estaba tentando en Azpeitia. Bueno, pasó días antes, pero el día que yo me fui por la noche, yo ese día estaba en Azpeitia tentando
unas vacas de un amigo que tiene ahí una cosa de Santa Coloma y la mayoría de, casi todos los años voy a tentar las vacas que tiene. Y yo recuerdo que el día de antes yo había visto las imágenes por la tele, me daba mucha pena, en el móvil no me paraban de salir noticias y yo sobre todo con la gente mayor me, me dan mucha pena, ¿no? Cuando le pasan esas cosas. Y yo tengo buenos amigos ahí, en Logroño, o sea, en Logroño, en Valencia, hablé con ellos y resulta que uno vivía en este barrio, en Sedaví, que fue uno de los barrios más afectados. Y yo le pregunté, porque yo cuando me decidí a salir, mucha gente de mi entorno me dijo, no salgas porque te van a... La policía está en la carretera y a la gente que va los echan, todo así, ¿no? Entonces hubo un momento que me planteé el ir o el no ir, porque dije, ostras, no voy a ir ahí para cuando llegue a la puerta de Valencia me echen para atrás. Yo hablé con este chico, con Bruno Jimeno, que es novillero, imagino que sabrás quién es, y me dijo al contrario, me dijo, mira, tío, esto está fatal, mucha gente no tiene casa, no tenemos ayuda más que de gente que viene por voluntad propia, y me dijo, si puedes venir y traer todo lo que puedas, palas, todo lo que puedas, ropa, comida, todo es bienvenido. Y entonces yo ese mismo día, en cuanto acabé de tentar en Azpeitia, llamé a un amigo mío de Zaragoza y le dije que si se venía. Me dijo que sí y esa misma noche ya salimos hacia Valencia. Llegamos a Valencia a las 2 de la mañana o así, dormimos en el coche hasta las 6:30 y ya a las 6:30 fuimos para ahí. Y la verdad que yo todo lo que vi ahí, o sea, todo lo que vi en televisión no era nada comparado a lo que se veía ahí. Muchos coches destrozados. Bueno, ya lo veríais todos luego al que fue, pues lo vio en ahí y al que no fue, pues lo vería en fotos que era devastador. O sea, a mí lo que más pena me daba, como te he dicho antes, era la gente mayor, mucha gente que no tenía casa. Me acuerdo que le limpiamos la casa a un hombre que cuando llegamos no podía abrir la puerta de la cantidad de basura que se le había acumulado en la puerta. Y claro, luego cuando ya empezamos a limpiar, pues el hombrico, de repente salía una foto de un cuadro de su mujer. Cosas así que al final lo material como tal, pues tampoco te importa mucho, pero hay recuerdos como ese pues que, ostras, cuando se lo daba se le partía el alma. Y la verdad que fue una cosa que espero no tener que volver a hacerla nunca, que la haría 1000 veces, encantado de hacerla porque la hice encantado, pero que ojalá no tenga que volver a hacerla porque fue algo, la verdad que bastante impresionante y para la gente que está ahí, pues imagínate. Pues ya te quiero preguntar por la temporada que viene. ¿Cómo está postulada? Sí que es cierto que fíjate lo que es la vida. Si hubieras tomado alternativa en Zaragoza, como dices, hubiera cambiado la película. Porque al haberla tomado en Nimes, de repente sale Logroño, estás bien en Logroño, vuelves otra vez a Logroño, te vuelves bien y vas a Zaragoza. Ya de la nada tienes de repente 4 corridas en menos de un mes. eh, y ahora te plantas con una temporada que se ve de otra forma. O sea, creo que estás entre esos nombres, ¿no? Entre Víctor Hernández, Aaron Palacio, Samuel Navalón, Jarocho, esos nombres jóvenes que estáis en ese grupo, que sabéis, imagino, sois conscientes de que este año tenéis la temporada, pues bueno, compleja, pero en la que vais a tener oportunidades y en las que os tocará dar el callo y dar un paso al frente. Sí, yo creo que, bueno, yo esta temporada de momento anunciado solo tengo Castellón. Espero que vayan saliendo más cosas. Ahora es verdad que se están haciendo las ferias, sobre todo las de inicio de temporada. Pero es verdad que creo que, oye, un poco también por obligación, este año se van a abrir carteles, se va a dejar paso a gente nueva. Y oye, en el momento que nos pongan a nosotros, la pelota está en nuestro tejado, ¿no? Y cuando tengamos una oportunidad, nuestra obligación es aprovecharla para darle motivos a los empresarios a ponernos en los carteles donde cada uno quiera estar. Yo, por ejemplo, pues lo que te he dicho antes, quiero estar en los mejores y para estar en esos, pues tengo que intentar todos los días salir a hombros, cortar orejas, torear muy bien, que es lo que a mí me gusta, pero es muy importante triunfar y darse a conocer, ¿no? Con el triunfo para que la gente vaya a verte y a los empresarios, pues oye, también les interese ponerte en esos carteles. Pues ya te voy a hacer las últimas dos preguntas, que son las clásicas, las que hacemos a todos los que paséis por aquí. Y te adelanto ya que está prohibido decir que está por llegar, que eso lo hacéis muchos los toreros. La mejor tarde de tu vida y la peor.
Una, tienes que elegir una, a la mejor tarde, si ahora mismo tienes que revivir una de las que has vivido. Y como digo, prohibidísimo, por favor, decirla que está por llegar, porque esa es la típica pregunta, respuesta No. tópica. Pues mira, yo si te digo la mejor tarde de mi vida, te puedo decir, sí que te puedo decir dos. Digamos la más presente que tengo es la del puerto, porque para mí fue una tarde muy buena. Pero también tengo una clase práctica en Sobradiel, que es un pueblo de aquí al lado en Zaragoza, que fue una tarde especial por muchas cosas y que además toreé uno de los maños muy a gusto y la recuerdo también con mucho cariño. Y la peor tarde de mi vida yo creo que puede ser la de Sin Caballos en Zaragoza. Que no es que estuviese mal, o sea, no pegué un petardo histórico, pero yo llegué a Zaragoza en esa tarde con mucha expectación, porque de Sin Caballos en Zaragoza había tenido revuelillo y llegué con muchísima presión y la verdad que mi lote tampoco fue el mejor. Yo no estaba preparado como ahora y pues hice lo que pude y no fue la mejor tarde de mi vida, la verdad. Me fui bastante enfadado, que me voy muchos días enfadado, pero esa tarde la recuerdo como una de las peores sensaciones de en conjunto de todo. Fíjate que cuando has hablado de esa tarde de la clase práctica suele pasar. En el pueblo más extraño que puede haber, surgen esos momentos y a veces, no sé si habrás vuelto a ese pueblo, pero cuando volvéis os vuelve, ¿no? Ese recuerdo. Así que, de verdad que te quiero dar las gracias por este rato que hemos estado, por tu forma de ser, porque creo que la verdad que tienes cualidades de sobra al margen de lo que tengas en el ruedo, en lo artístico, en lo personal, para funcionar en esto sin ningún tipo de problemas. Y desearte toda suerte del mundo. Creo que la temporada que viene es la tuya, es la de varios toreros, como he dicho antes, y que como dices tú, tienes la pelota en tu tejado. Ahora te toca Totalmente. usar la muleta y el capote para colocarlos en todas las ferias. Así que de verdad te quiero dar las gracias sobre todo por este rato, Aarón. Muchas gracias a ti y que, oye, que nos veamos muchas más veces así, ¿no? Que será que la temporada que viene también está yendo muy bien. Ojalá, Aarón, un fortísimo abrazo. Bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo.